Hola, soy Pancho y este podcast no es personal, es tu personalidad. ¿De qué se va a tratar? Se va a tratar de ver patrones, de ver personalidades y de desnudarlas. Les voy a contar que yo soy coach ontológico y mis máscaras van a quedar para más adelante. Ahora les presento a Pablo, uno de mis grandes amigos. Hola Pancho, saludarlos a todos. Yo también soy coach ontológico y no les voy a contar nada más de mí, lo vamos a ir descubriendo capítulo a capítulo. Contarles que este podcast no tiene mucho que ver con el coaching, sino más bien con otra herramienta que a nosotros nos hizo mucho sentido, que es el enneagrama de la personalidad de Claudio Naranjo. Muchos capítulos vamos a ver de esto, vamos a hablar de esto y quería preguntarte, Panchito, desde un lado más filosófico, como qué, qué te hizo sentido a ti estar acá, qué viste en las personas para poder hacer este podcast, ¿por qué estamos aquí? A ver, si te pudiera contar un poco mi experiencia, yo creo que en mi vida, entre que trabajé en discoteca, trabajé haciendo fiestas, conozco mucha gente, he hecho distintos tipos de deporte, he conocido mucha gente y he tenido como horas de vuelo, que se le llaman. Y después con el coaching también he ido conociendo más gente y he ido afinando un poco la mirada, un poco a reconocer emociones. eh, y de lo que más de repente uno escucha o que ve es emociones como la tristeza, la angustia, la ansiedad, que se escucha mucho y está muy de moda, eh, la culpa. Y en general son emociones no positivas. Y yo digo, ¿dónde queda el disfrute, el gozo, el placer, sin culpa? Eh, Sin hacerle mal a nadie, claramente. Pero esa capacidad de vivir la vida más liviano, esa capacidad de disfrutar la vida. Entonces desde ahí creo que eh, me hace mucho sentido poder mostrar estas personalidades, estas estructuras que nosotros vemos, estos patrones y las máscaras que hay para poder hacerle más liviano, más entretenido a la gente y a ustedes y a nosotros la vida. De esto se trata de un podcast en el cual vamos a buscar cosas entretenidas, formas lúdicas de explicar las cosas y cosas muy profundas y que puedan doler a nosotros y a ustedes. Así que esa es mi visión. ¿Y la tuya, Pablo? ¿Cuál es? Yo tengo motivaciones parecidas a las tuyas, pero hago una distinción. Tengo un hijo maravilloso de 5 años y quiero entregarle, darle la posibilidad de tener un mundo mejor, un mundo más feliz. Y hoy, como adultos, estamos fallando porque estamos preocupados de cosas superfluas, validarnos por cosas superfluas como, no sé, la casa, la posición laboral, los viajes que hago, etcétera, etcétera. Entonces, mi máscara, nuestras máscaras ante la vida como adultos nos están fallando en un mundo muy productivo y cuando uno le pregunta a la gente moribunda qué te faltó en la vida, qué te hizo falta, todos, sin excepción, hablan desde me faltó amor, me faltó cariño, me faltó entregar amor, me faltó entregar cariño. Es decir, las respuestas van hacia los vínculos cercanos. Y en estos vínculos cercanos se encuentran los niños. Y en un mundo productivo que viene de la mano del estrés, son los niños los que quedan de la afuera, digamos, porque son los niños que necesitan tiempo de calidad con sus cuidadores y los cuidadores están estresados y no saben ponerle atención, no tienen tiempo para jugar con ellos las cosas que a ellos les gusta, no tienen tiempo para procesar una pataleta con ellos. Eh, entonces están tan preocupados, estamos tan preocupados como adultos de validarnos ante la sociedad de cosas que no son auténticas de nosotros, de nuestro verdadero ser, que los niños se ven obligados a ponerse máscaras para poder no perder el amor de esos vínculos. Entonces, el enneagrama es eso, son esas máscaras que los niños y como adultos tenemos y que los niños aprenden a ponerse. Pablo, discúlpame que te interrumpa, pero ahora que hablas de los niños, me gustaría entender, según tu visión, o más que entender, que nos compartas, ¿qué pasa con ese niño no visto? Con ese niño que le dan de todo,
con ese niño que lo sobreprotegen, con ese niño que no lo ven? Mira, los niños para mí no nacen con máscara, nacen auténticos, sensibles, abiertos. Y la máscara se la tienen que poner cuando sienten que el amor de sus vínculos está siendo amenazado. O para ser queridos tienen que ponerse estas máscaras. Y asimismo, cuando un padre no ve a su hijo, probablemente ese niño va a buscar toda la vida ser visto. O cuando un padre cría bajo los criterios de la perfección, probablemente de adulto ese niño no va a poder descansar. O cuando un padre condiciona el amor a las metas y al éxito, probablemente ese niño nunca se va a sentir suficiente. O cuando se le sobreprotege, va a tenerle miedo al mundo, o cuando todo se le da, probablemente no va a poder sostenerse de adulto por sí solo. Y también esos casos más dramáticos, digamos, los casos de violencia, por ejemplo, el maltrato, las humillaciones, probablemente esos niños van a tender a insensibilizarse y van a tender a tenerle resentimiento al mundo, resentimiento a las personas, y quizás también ese niño que es abusado sexualmente probablemente va a tender a desconectarse de sí mismo, a veces, Panchito, hay dolores que el alma no puede procesar. Entonces la única manera de sobrevivir quizás para esos niños es dejar de sentir. Así que este podcast nace de ahí, desde la convicción profunda de que si logramos comprender nuestra historia, vamos a poder cambiar nuestra vida y la de nuestros hijos. Y porque cuando un adulto se atreve a mirarse de verdad, algo en la cadena se puede romper. Así que si este espacio sirve para eso, a ver si logramos que alguna persona se mire y que con eso un niño pueda recibir más amor real e incondicional, todo esto que estamos haciendo quizás valga la pena, mi querido amigo. Bueno, Panchito, llegamos a esta parte del eneagrama. Sería bueno contarle a la gente de qué trata el eneagrama, qué son estos números, si los números significan algo mágico o no. Cuéntanos de los instintos que hay dentro de los números y de las tríadas, la tríada emocional, la tríada mental y la tríada visceral. Perfecto, Pablo. A ver, vamos a tratar de hacer una explicación con un mapita acá al lado para poder sintetizar de qué se trata. Pero antes de entrar en el mapita, se los voy a explicar de una forma que tal vez les va a hacer mucho sentido. ¿Se han topado alguna vez con que les dicen ¿en qué año naciste? O ¿en qué mes naciste? Y te dicen, según el horóscopo chino eres rata, o según no sé qué eres Leo, y los Leos son así, 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 ya. Y de repente a uno le hace mucho sentido las características que tienen los signos zodiacales. Los signos zodiacales son básicamente que cuando yo nací y había una configuración en el tiempo-espacio y astros que me hizo ser de cierta manera. Bueno, esto es parecido, pero al revés. Acá, básicamente, en el eneagrama, uno se encasilla o entra en un formato de personalidad que van del 1 al 9 con respecto a cómo nosotros reaccionamos y actuamos ante distintos estímulos. Entonces, cuando nosotros vamos viendo cómo las personas reaccionan, si por ejemplo ven ceros y unos, o se escapan de cosas, o enfrentan muy brutalmente, uno va teniendo una idea de dónde se puede posicionar, ¿ok? Y de eso son estos 9 números de los cuales hablamos, y que los podemos ver al lado, ahora los vemos perfecto, ¿ya? Y se parte viendo el eneagrama que existen 3 grandes grupos. ¿Ya? Están los rojos, que son los emocionales, los azules, que son los mentales, y los verdes, que son los viscerales. Para explicar esto, voy a pedirte siempre ayuda. Yo voy a explicar la parte más superficial y realmente cuando queramos entrar a cosas técnicas, Pablo me puede ir corrigiendo para darles la mayor comprensión. Y la gracia es que esto, si bien va a ser muy profundo, sea entretenido de entender y podamos hacer también juegos cuando expliquemos a personalidades que van a ser más graciosas que otras, obviamente. Dicho eso, voy a partir con los emocionales. Los emocionales, como decía Maturana, gran biólogo chileno,
los seres humanos somos seres emocionales con la capacidad de pensar. Por lo tanto, hay que destacar de que todos tenemos emociones, tenemos mentalidad y tenemos visceralidad. Dicho eso, el principio instintivo, el instinto básico es cómo yo reacciono en primera instancia. Y los emocionales reaccionan ante las emociones. Son estas personas que uno les dice feo, ay, ¿por qué estoy feo? Y ni siquiera pensó lógicamente que está bonito, o ni siquiera te pegó de vuelta. No, simplemente emocionalmente reaccionó. Después nos pasamos a los mentales. Los mentales tienen una forma de relacionar, de ordenar las cosas o de buscarle una lógica antes de probablemente responder. Una solución ante un problema lo hacen desde la cabeza más que desde las emociones. Exactamente, es como ese típico comercial antiguo que era llega la señora y en el fondo llega el marido y la señora le hace una sopita y el marido la prueba, como que hace una cara que no le gustó tanto, le echa sal, se la empieza a comer, la señora se pone a llorar, el otro trata de solucionar, le saca la sal y finalmente como que nadie se está entendiendo y es una escena muy graciosa porque son cosas que pasan el día a día y ahí podemos ver un posible visceral o mental con una claramente emocional, ¿cierto? Así mismo. Bueno, entonces los mentales son estos que buscan las soluciones y qué sé yo. Y los viscerales son los que más reaccionan como en algunos casos hemos escuchado o leído, los reptilianos, que en el fondo, no los reptilianos máximos, no, el reptiliano, el cerebro reptiliano, el cerebro básico, que es como el de acción, el de accionar. Y esa acción puede ser acción a la inacción o acción a la acción, que es como el típico amigo que uno llega y le dice, buena viejo, ¿cómo estás? Y le ponen un palmazo en la espalda y ¡pah! Te pega un manotazo para atrás. Y no lo pensó y no se puso a llorar ni nada, sino que fue desde la visceralidad de que me tocaron y golpeo. Y otro tal vez que uno lo toca y se asusta y se acomoda. Pero es enfocado desde la acción. Tal cual. Los caracteres viscerales están más enfocados en el hacer, los emocionales en el sentir y los mentales en el pensar. Así que está bastante bien, Panchito. Bueno, ya. Cerrado eso, se entienden las primeras partes de las triadas, ¿ya? Entendiendo las triadas, ahora vamos a ir a los instintos básicos. Y los instintos básicos tenemos 3. Los instintos básicos son el conservación, el sexual y el social. ¿Cómo es el conservación? El conservación está enfocado a la autopreservación, al estar bien, al que ahorra, al que piensa en el bienestar. ¿Ah? Seguridad, a la seguridad del mismo, digamos. La seguridad del mismo. El carácter sexual es el carácter que va hacia el otro. Siempre te preguntan y te dicen, ay, son más sexuales, jajaja, yo soy sexual. No, el carácter sexual puede que sí sea más sexualizado que el otro porque es muy entregado hacia la pareja, posiblemente ya que es entregado hacia el otro. De hecho, en general, los sexuales puede que sean los más intensos, comúnmente, no siempre. Siempre esto tiene matices, obviamente. Y por ahí van los sexuales, ¿algo que acotar? No, van hacia el otro, compartir con el otro, fusionarse al otro. Eso es muy importante, el fusionarse al otro, que es muy clásico de los estar sexuales. Preocupado y atento al otro. Perfecto. Y por último vienen los sociales, que siempre los describes mejor tú, pero voy a hacer un brief, que básicamente son los que actúan hacia la sociedad. Yo siempre digo que son, y lo explico, y siempre lo explico de la misma manera, son como los que buscan liderar o los que buscan hacer cosas para el equipo, el líder y todo, y ahí tú vienes con la corrección y me dices... Exactamente. No necesariamente tienen que liderar, también van hacia la empresa, hacia la organización, hacia algo grupal, hacia la pertenencia de grupo, ¿ya? Ese es el carácter social. Claro. Entonces, eso. Eso es como la estructura principal del eneagrama, de lo que les podríamos comentar. Ahora, Pablo, me interesaría saber, y creo que a todos les interesaría saber, ¿cómo fue que llegaste a esto? Bueno, hace 5 años nació mi hijo y ese día yo me prometí ser el mejor padre que se puede llegar a ser, al menos intentarlo, y he tenido toda la vida una vida muy intensa, ¿ya? Entonces, en esta intensidad me pasan cosas que al común de la gente no les pasa. Como salir en portadas de diario, ¿no? Literal, pero sí, pero no. Dejemos eso de lado. Entonces, me pasan cosas y siempre yo digo, no, pero es que la responsabilidad es del otro, y siempre me pasan cosas y la situación es que la responsabilidad siempre es del otro. Pero el mínimo común denominador siempre soy yo. Entonces, decir como, bueno,
¿qué estoy haciendo para que me pasen todas estas cosas? No puede ser siempre la responsabilidad del otro. Entonces fue un momento en que me empecé a mirar, empecé a indagar sobre cómo me vinculaba con las personas, etcétera, etcétera, y fui encontrando respuestas. Así que me puse a leer libros de muchos autores, desde filosofía, Dostoyevsky, Freud, Jung, Boris Cyrulnik, John Bowlby, etcétera. Miles de libros, y me fue llenando de libros, pero muchos de estos autores tienen como sus arquetipos y qué sé yo, nada me hacía sentido hasta que llegué por Google a Claudio Naranjo y su libro de Vanidad, ¿ya? Y cuando empiezo a leer ese libro, se me abren los ojos frente a amigos. Yo no me vi en ese libro, pero sí vi a varios amigos, y justamente el vanidoso, el que muestra máscaras ante el mundo, y empieza a desnudarlo completamente, empiezan a salir sus sombras y sus luces, y empiezo a entender al personaje o a los personajes que están detrás de esta máscara. Entonces digo, wow, me volaron los ojos y quise saber sobre otro tipo de personalidades, y me di cuenta que Claudio Naranjo tenía más números, ¿ya? No solo el madeniosda, el orgulloso, el de avaricia, el perezoso, y empecé a comprarme los libros y los iba leyendo, y era, encuentro a este otro amigo, encuentro a mi papá, encuentro a mi mamá, y empiezo a descubrir gente. Y es impresionante, o sea, el nivel de sombra y luces que hay detrás y de los patrones que están detrás de los comportamientos humanos son increíbles. Y me hizo tanto sentido que esperé por 5 años mi libro, porque no me leí hasta que leí el último libro que salió hace poco, no sé, 6 meses habrá sido, 1 año, son Los Lujuriosos, la lujuria desde la intensidad, no desde la lujuria misma, sino que desde la intensidad misma. Entonces, cuando leí ese libro, me caló profundo, me hizo todo el sentido, y fue también, antes de leer El Lujurioso, cuando ya íbamos como en el 6.º libro que estaba leyendo, se me ocurrió un hacer, había mucha lectura, y bueno, ¿y cómo aterrizamos todo esto? Porque yo soy un carácter visceral, hay que hacer. Entonces dije, quiero estudiar psicología para entender esto mucho más y poder hacer, poder atender gente, etcétera, etcétera. Y fui a psicología a la universidad, y me dijeron que tenía que estudiar todos los ramos de nuevo. Yo soy ingeniero también, entonces tenía que hacer... Perdóname que te interrumpa. Ahí viene el hacer y el castigar de repente, ¿o no? Porque esa es la segunda parte, que no quiero que te la saltes ni te hagas el tonto. No sé si castigar, pero al menos rebelde. Al menos okay. Rebelde. Entonces, cuando me dicen que voy a tener que estudiar todos los años, le dije, ya, pero ¿cómo voy a hacer los matemáticos? Ya soy ingeniero de esta escuela, ¿por qué voy a tener que hacer? Y no, tienes que hacerlo igual, porque no sé qué, ya sabéis que... ¿qué te parece? ¿Qué posición o cuál es tu visión ante el coaching ontológico? Y me dicen, no, me parece que es un poco ético, eso de qué es eso de estudiar 1 año para atender gente, dolores profundos. Disculpa, solamente me da risa pensar la cara que le pusiste en ese momento a la persona que te había dicho que no te iba a aceptar tus ramos matemáticos de ingeniero en psicología, y las ganas que tenías de decirle, ok, no se diga más, voy a estudiar eso. Así mismo fue. Así que, y no solo fui a otras escuelas y era todo lo mismo, y dije, no, chao, ya yo... me voy a meter a coach ontológico por último, ahí veo qué pasa. Y fue una experiencia maravillosa, un desafío increíble, yo siempre había tenido desafíos mentales en la universidad, y aquí fue un desafío emocional, de mirarse, y eso no es fácil, pues. No lo hacía estudiando más. Y si tuviéramos que recordar y acordarnos de esos momentos cuando estábamos haciendo biodanza, dime por favor, un par de años atrás, si nosotros hubiéramos visto esa pieza desde afuera, ¿qué habríamos pensado de los gallos que estaban haciendo biodanza? Fue muy liberador también, parecíamos 2 mariposas, y más encima nosotros éramos como grandes, yo mido 1,90 y tú también, y somos medio grandotes, entonces era súper chistoso ver como 2 tiburones blancos, y el momento en que teníamos que abrazar a alguien para sentir, para llorar de repente, nadie que nos quería abrazar, pues yo iba ahí y todos se alejaban de mí. Pues. No digáis tiburón blanco, porque se puede entender mal, pero dale, sigue nomás. Pero bueno...
fueron experiencias muy, muy gratificantes, muy desafiantes también, muy desafiantes, muy bonitas. ¿Y tú, Pancho? Cuéntame, ¿cómo llegaste al esto del Enneagrama? A ver, para partir, te diría que yo no leí todos los libros que leíste tú y me salté a Dostoyevsky, a Freud probablemente. A posterior, cuando ya fui integrándome en el Enneagrama, tal vez fui agarrando libros porque fue uno de mis desafíos contra natura que tuve, creo yo, que era el leer. Yo creo que el primer libro que me leí hasta el final fue como hace 3 años, no antes. Eh, y bueno, lo mío fue desde un lugar tal vez similar al tuyo, desde el sufrimiento, desde la primera vez que sufría violentamente por una ruptura amorosa, en la cual como buen eneatipo mental trataba de entender y ponerle lógica a eso, y como buen escapista del dolor normalmente me escapaba o entraba en otra relación o me llenaba entrenando, saliendo o trabajando, qué sé yo. Pero en este como que no pude escaparme tanto del dolor y pasó algo distinto en mí. Y ahí me acuerdo que en esos ataques ansiosos en los que te llamaban, nos juntamos, entrenemos, hagamos esto, veamos, te llamaba 3 horas, te hablaba, eh, me dijiste, ya Panchito, yo te voy a explicar esto, es súper sencillo. Ahí era cuando todavía no empezaba a aplicar en la vida. Y me decía algo así como, es que tú eres un 7 conservación, ella un 4 conservación y no, fuiste muy bueno y qué sé yo, y eso es un problema. Y yo te miro con una cara y digo, Pablo, ya no me hables tonteras, por favor. A continuación, yo me acuerdo que tomaste uno de tus apuntes, bien Mateo, y agarraste y me dijiste, a ver, yo te voy a leer un par de cosas a ver si te hacen sentido. Y empezaste a leerme, obviamente como bien naranjesco y bien tú, eh, toda mi sombra. Y la verdad que puta, empecé a decir, ups, sí, oh, sí, uff, sí. y, y me acuerdo en un momento que tú me preguntaste así como una cosa como media secreta, así como que sabías que te iba a decir que no. Y me dice, ¿eres hipocondriaco? Y yo pienso y digo, oye, sí. Me dice, oye, ¿por qué me lo dijiste? Como, porque ese es uno de los secretos más grandes del 7 conservación. Y yo, puta, que en verdad no lo aceptaba mucho, pero ahora que me estáis preguntando y estoy como medio desnudo, la verdad sí. Y yo creo que ahí te abriste los ojos y creo que ahí pasó algo en lo cual compartimos los dos. Y es uno de los puntos de por qué hemos seguido avanzando en esto. Que los dos, tú te querías ver y yo también. Y si bien me costaba tal vez más que a ti en ese momento, porque tal vez cuando más chico te costaba más a ti, no sé, eh, quería ver lo que había detrás y quería escuchar qué tenía de malo, qué podía mejorar, cómo podía crecer. Y no me molestaba que me lo dijeran. Si bien soy medio narcisista y soy medio controlador y me gustan las cosas a mi manera, me hizo sentido, me hizo mucho sentido y me gustó. Creo que me dio algún nivel de tranquilidad. A posterior de eso fui haciendo, bueno, obviamente al revés que lo normal y las personas sanas de querer entenderse uno, yo quería entender al otro personaje, entonces me leí toda la información del otro personaje para entender y fue como, oh, wow, sí, aquí hay lógica. Y después me empecé a leer yo. Y a coaching ontológico llegué de una manera bien a mi estilo. Cuando tú me dijiste, voy a estudiar coaching ontológico, y yo dije, oh, qué entretenido, un desafío, que no estudio hace tiempo. Ya, pues, estudiamos coaching ontológico. Y tú te moriste la risa y dijiste, ya, da lo mismo, ya no lo vayas a hacer. Y me mandaste el mail así como... Y me acuerdo que, no sé, 2 semanas antes de empezar el curso, realmente te digo, oye, ya pagué, aquí te mandé como, ya estoy inscrito. Y me decís, pero Pancho, yo pagué esta cuestión hace 6 meses y me salió más caro a mí. ¿Qué diablo? Me acuerdo, y tú así como, ¿cómo lograste esto? Y yo, no sé, como que conversé con la señora, era simpática, me hizo un descuento tuyo, no sé qué diablo, pero estoy inscrito. Y bueno, hay que recordar, yo creo, el primer día que nos dicen, que ahí cuando hablan de los caracteres que son un poco rebeldes, como dijiste la palabra, y que nos pasamos todo un poco por la espalda, llamémoslo así, cuando nos dicen, oye, lleguen todos cómodos. Y nosotros dijimos, no se diga más. Me acuerdo que te pasé a buscar en la mañana, entonces saliste de la casa en buzo, con polera sin manga, creo, y qué sé yo, y yo venía igual, como si fuéramos al gimnasio, que era cómodos.
Y cuando entramos, todos estaban de chaqueta, camisa y jeans, y esa era la comodidad. Y todos nos miraban como, oye, mira, los profesores de educación física y que llegaron a hacer este curso, y nosotros como, aquí estamos. ¿Te acordáis de eso? Fue muy chistoso, muy divertido. Sí. Los primeros juicios que hicieron de nosotros, estos dos profesores. Sí. Bueno, así es como uno se arma juicios sin conocer, pero No, muy, no muy es que divertido. no es que nosotros podamos reclamar, porque Sí. nosotros nos hacemos hartos juicios de las personas, Así pero es. con la capacidad de cambiarlos. Todos hacemos juicios de todos, esa es la verdad. Unos más, otros menos, pero quienes hemos avanzado más en este camino espiritual, quizás ya los juicios los tomamos con más cautela. Hay que indagar a veces un poquito más. Ya, sería estas. Vamos a la tercera parte de este capítulo, que se trata que vamos a ver aquí el enneagrama en general. ¿Ya? Así que, no sé, Panchito, me encantaría partir aquí con los caracteres emocionales. Les vamos a hacer algunos sketches a ustedes para que puedan entender un poco, a ver si reconocen a alguien. Vamos a partir como el próximo capítulo. Son el capítulo de los orgullosos, y dentro de los orgullosos están los caprichosos, que son orgullosos también, los histriónicos, que son orgullosos también, y los conquistadores, que también son orgullosos. ¿Ya? Pero no nos vamos a meter en este primer capítulo en el instinto del número, digamos. ¿Ya? Simplemente hagámosle entender a la gente cómo se pueden comportar en general un personaje de cierto número. Pero antes vamos a partir con los caracteres emocionales, pero como el 2 es el primer carácter, los orgullosos, el primer carácter de los emocionales, que vamos a ver el próximo capítulo, lo vamos a dejar para el final, ya, para que la gente quede más intrigada. Y vamos a partir con los 3, Panchito. ¿Cómo son los 3? ¿Cómo son los vanidosos, los triunfadores? ¿Cómo son? Ya, perfecto. Interesante. Acá en general es interesante entender, tal vez, después vamos a profundizar de cómo fueron las infancias, cómo son sus mecanismos de defensa, cómo son sus luces, cómo son sus sombras. Esto lo vamos a ver en el capítulo de cada uno. Y como bien dijo Pablo, el próximo es del 2. Ahí les van a resaltar muchas tías, abuelitas y cosas, se van a morir de la risa. Y algunos empresarios medio estrafalarios, pero les van a caer bien. Eso es para el próximo capítulo. Los 3. Vamos a hablar de los 3. Bueno, yo me voy por la rama y él me trae. Los 3 son un personaje que es muy maleable, muy sabe lo que el otro quiere desde la emocionalidad. No siempre muestran tanto las emociones, pero tienen una capacidad de quedar bien y una necesidad de quedar bien con el otro impresionante. Es el típico amigo que, no sé si le hace sentido, piensen en su cabecita y de repente van a decir, ¡oh, el Juanito! Llega a una mesa, nadie se conoce, llega Juanito, se sienta y aparece uno que dice, oye, yo hago jiu-jitsu. Y Juanito le dice, no te puedo creer. Oye, yo soy fanático de la UFC y creo que el jiu-jitsu es la mejor de las artes marciales. Y el que hace jiu-jitsu dice, oh, sí, la verdad que, oye, impresionante. Oye, qué simpático este Juanito. Y llega el otro y le dice, oye, no, mira, la verdad que yo soy coach ontológico. ¡Oh! Coaching ontológico. La profundidad. La profundidad no, a mí las emociones me vuelven loco, es algo que toda mi vida he querido hacer así. Y ya el de Jiu-Jitsu mira esta cuestión y dice, oye, qué gallo, con más conocimiento. Y llega otro que le dice, a mí me gusta el karting. Y ahí tú decís, ya no, por ningún motivo a este le va a gustar el karting, nada que ver con el Jiu-Jitsu, con karting. ¡Uf! Fanático de la Fórmula 1. Yo, compadre, me levanto a las 3 de la mañana en la Fórmula 1. Y te das cuenta que en el fondo este personaje no es que esté mintiendo, porque probablemente sabe mucho de todo, pero no puede quedar mal con alguien. Se preocupa mucho de saber de todos los temas para poder tocarte en alguna fibra y llevarte en su conversación. Finalmente los 3 necesitan admiración. Digamos, los niños que nunca fueron vistos buscan eternamente ser vistos. Entonces, vamos a quedar hasta ahí el 3. No indaguemos más. Vamos a los 4. Ay, 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 aquí nos pega a los dos. Bueno, claro, nos pega a los dos porque los 4 tienen muchas características. Me encantan los 4. Claro, que a los hombres probablemente muy masculinos, muy urdangas nos gustan, porque son esos caracteres más femeninos comúnmente. Hay 4 masculinos y muy masculinos puede ser, pero en general son caracteres femeninos, ¿ya? Son caracteres
profundos, profundos, intensos, intensos, ¿cierto? Muy intenso. Muy intensos. Hay algunos que son intensos hacia adentro, otros hacia afuera, pero son intensos. Y esa intensidad de repente la traspasan a ser artista. No necesariamente, cuando uno habla de artista acá, no, en general no generalicemos, porque acá el artista no es el que solo pinta o hace música, es el que tal vez vive la música de cierta manera, tal vez escribe poemas, tal vez tiene una forma de ordenar su casa muy como de piloto de edificio. Son personas que son muy auténticas, son muy interesantes y bueno, a los dos nos llaman la atención. Quizás sumar simplemente que son personas que conocen del dolor, conocen del sufrimiento y el arte es simplemente una forma creativa de darle sentido a su dolor, a su sufrimiento y es por eso que a mí me gustan porque son auténticos, pero eso es a mí, hay mucha gente que le choca, ¿ya? Y así vamos a ir avanzando. No quiero quedarme en los 4, terminamos los caracteres emocionales, vamos a revisar al final el 2, pero partamos con los caracteres mentales. Vamos a los 5. Los 5. ¿Cómo lo explico? Para que se hagan una idea. El 5 es la avaricia, el estudioso. Y la avaricia es una avaricia no solo económica, probablemente también sea económica, no siempre, hay que ser súper claro con eso. Pero la avaricia emocional, esa falta de capacidad de mostrar o dar emociones. Son generalmente personajes como el programador de película, que son buenos que juegan Counter-Strike, que juegan juegos. Magic, a mí también me encanta. Por lo demás, no soy 5, pero me encanta y también fui campeón nacional de Warhammer hace como 20 años, pero importante. O sea, hay muchos personajes que podemos ser nerd, pero el 5 es como el nerd de película, el que emocional, el que... ¿ya? Y son personajes interesantes. Uno de mis mejores amigos es 5, pero son estos personajes que de repente desaparecen 3 semanas o 3 meses y de repente aparecen y te quieren hablar de un tema, son muy intensos en el tema que les interesa y el que no les interesa están completamente desconectados. ¿Qué más me puedes decir de los 5? De los 5 solo decirte que acumulan conocimiento, acumulan y les cuesta mucho tomar acción de esos conocimientos, ¿ya? Son gallos muy sabios, saben mucho, leen mucho y un poco lo que está detrás, un poco me valido por lo que sé y así me presento hacia la sociedad, ¿ya? No nos quedemos más en los 5, vamos a los 6. ¿Cómo son los 6? Me dio miedo. No. Bueno, los 6 son el carácter miedoso. El miedoso, lo que hay detrás es probablemente fueron sobreprotegidos, que les enseñaron que el mundo era peligroso. Entonces actúan por la vida con el miedo. Tienen también su luz, y su luz principal es la lealtad, porque cuando alguien me cuida yo voy a ser leal a muerte a esa persona. Son caracteres que les cuesta mucho los grises, porque en los grises hay posibilidades de cosas malas. Entonces incertidumbres. Y las incertidumbres, para una persona posiblemente ansiosa, las tienen que transformar en algo. Y para transformar en algo, un ansioso, no todos los 6 son ansiosos, pero un ansioso dice, quiero tener una respuesta. Y para tener una respuesta, quiero tener la peor que sea. Entonces me quedo con ese estrés constante. Sí, ellos necesitan, porque si no la paranoia les empieza a rumiar, entonces necesitan certeza de las cosas, certeza en el pensamiento, y por eso que ordenan el pensamiento y son burros, ¿cierto? Burros. También tenemos de nuestros muy buenos amigos 6. Se va a reír cuando vea este podcast, porque siempre lo discutimos y son burros. ¿Por qué? Porque ven la vida en ceros y unos. Ellos te dirían que no, que la ven en colores, pero no. Vamos a los 7. Esos son muy buenos. Son sensacionales los 7. No, ahí está la gula. La gula desde el quiero todo. Desde el quiero todo, ¿para qué? Para escaparme de repente de la hora, para escaparme del dolor. Son escapistas profesionales del dolor. Son los simpáticos, son los encantadores, son los seductores, los que desde la intelectualidad son pillos, son muy rápidos. Y les cuesta mucho sufrir, les cuesta mucho atravesar el dolor, les cuesta poner límites y les cuesta... No a todos, hay algunos 7 que ponen límites,
Pero No sí. soy de eso. No, tú claramente no. Me cuesta. Pero No, se aprende, he trabajado, se he trabajado, se sí, he aprende. trabajado. Pero bueno, los 7 a mí siempre me gusta para que, como me llega, y esta parte me gusta molestar a Pablo, me encanta, porque en el fondo en los libros de Naranjo siempre sale una película que te ponen para explicar el personaje. Y la película mía es extraordinaria, la de Pablo es mala, 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 mala. Y habiendo tanta película buena, me pusieron una muy mala. Sí, estaba picado por esa cuestión. Siempre me gusta sacárselo en cara cuando puedo. Bueno, la mía es la lista de Schindler, y Oscar Schindler muestra un poco lo interesante es que muestra la evolución de un 7 descompensado a un 7 en luz. Entonces es muy bonita la transición de cómo es utilitarista, cómo no pone límites con la gente, cómo él no respeta los límites y transfiere después a ser bueno y a estar dispuesto a dar su vida para salvar gente. Entonces muy bonito. Y el otro personaje sensacional que es 7 conservación. No, pero ya. No sigamos, no adelantemos más. Tony Stark. Sorry, Tony Stark. Solo déjalo hasta ahí. Iron Man. Listo, sigamos. Ya. Son los humoristas, ¿ya? La risa es un escape al dolor, un escape al sufrimiento, entonces todo se ameniza con risa, y tiran la talla como cuando está tenso el ambiente, te tiran la talla y salimos jugando del dolor mismo. Entonces, los 7 vamos a mirarlos también. ¿Cómo son los caracteres? Ahora vamos a empezar con los viscerales. ¿Cómo son los 8, Panchito? Uf. Los 8. Yo me rodeo de muchos 8. De hecho, varios de mis amigos son 8. Y tengo en todas sus características 8 conserva, o sea, en todos sus instintos básicos, 8 sociales, 8 conservaciones, 8, y tengo de mis mejores amigos, te diría varios son 8. Tienen esa mirada de serpiente, esa mirada profunda, que te desnuda porque son muy como brutos para hacer y hacer, muy orientados al hacer y para decir. Y brutos para sentir también. Claro, porque su máximo miedo es sentirse vulnerable. Entonces, al no querer sentirse vulnerables, reaccionan desde la visceralidad o de la intelectualidad, de la lógica, de buscar hacer y escapar y no aceptar. Sí, son niños que fueron golpeados cuando chicos. Y la postura del 8, muéstrame un poco la postura del 8, que habla como de aquí vengo yo, no me puedes hacer daño. Claro, que va caminando así como duro y le pegan. ¿Se recuerdan cuando dije al principio los viscerales, que era el que le tocaban el hombro y así? Bueno, ese es el ejemplo del 8, que es como el que va caminando en la calle y le ponen un brazo y ¡pum! Pone el hombro duro, no puede dejarlo. Sí, es a través de la fuerza todo, claro. ¿Ya? Esa intimidan a través de la fuerza, logran cosas a través de la fuerza. Exacto. Con la mirada podemos nosotros hacer sentir al otro como, hey, no me vayas a hacer algo porque yo puedo reaccionar. Y esa es la mirada profunda del 8. Tienen tanto miedo a la vulnerabilidad que están dispuestos a atacar antes de ser atacados. También. Y ahí, bueno, en algunos momentos tal vez vamos a conversar de las corporalidades, pero yo creo que los 8 son los más fáciles de reconocer por la corporalidad. Sí, pero ojo que hay otro carácter que también se confunden mucho, pero vamos a cerrar con los 8 diciendo que son los más difíciles de mirarse. O sea, el 8 camina por la vida, atravesó el miedo, y el 8 ya camina más seguro de sí mismo, y lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos después. Pero, no lo dejemos hasta ahí, cerrémoslo en un segundo más. Las luces son leales, muy protectores. Y protectores. Siempre creo que es importante destacar. Son los líderes de muchas organizaciones y todo, porque llegan al liderazgo desde la fuerza también. ¿Ah? ¿No le voy a dejar ahí? No, pero es que protectores depende desde el observador que uno es, porque a veces sí pueden ser protectores físicamente, ¿ya? Pero cuando se habla de protector emocional, a veces son los más brutos. Sí, es verdad. Sí, entonces, hay que hacer por eso que no me gusta llamarles protectores, hay que o llamarnos protectores. Vamos con los 9. Los 9. De repente los 9 son los que le faltan a este mundo. Los 9 son esas boyas a la deriva que van andando, que no están buscando un objetivo, que no son competitivos. Pueden ser muy inteligentes, pueden ser brillantes, pero son desconectados, son la pereza psicoespiritual. Pero también son los pacificadores. Así es.
como dijiste bien, quizás a este mundo les falta 9, a nosotros nos chocan un poco porque ellos son el carácter viscerales que más bien no hacen mucho, siempre terminan, como no tienen objetivos claros, no tienen ego, no tienen ganas de competir ni de ganar, solamente quieren paz. Y ojalá no hacer, el carácter del no hacer, muchos hacen, sí, pero hay un no pensar tampoco, el tapar el sol con un dedo, las penas se pasan con pan. Es un carácter que sí nos choca porque nosotros estamos como constantemente enfocados en el hacer, y el 9 uno le pide algo y se demora 3 semanas en hacerlo, es más tranquilo con los tiempos, nadie lo apura. Como que no tuvieran ninguna urgencia en Sí, la vida. y quizás a este mundo le faltan los 9. ¿Ah? En este Efectivamente. mundo tan competitivo, te pueden dar una pausa, un respiro. A veces el no hacer también es terapéutico. ¿Ah? Para nosotros al menos, para ellos necesitan hacer, Claro. ellos necesitan trabajar el equilibrio hacia el hacer. Ahí es súper importante lo que estáis diciendo, que de repente lo más cercano a la perfección, que claramente, o sea, existe, pero estamos todos lejos de ella, es estar en el punto medio de ese enneagrama, que es donde todos estamos equilibrados, hacemos, pero podemos descansar, somos orgullosos, pero podemos perdonar, y nos convertimos un poco en las dos caras de una moneda, que estamos en un equilibrio, que es lo que nos cuesta tanto, y en eso se basa mucho el enneagrama. Vámonos con los caracteres 1. ¿Cómo son los unos, Pancho? Cuéntame de los unos y de las reglas y de lo correcto y de lo incorrecto. ¿Cómo que cómo son los unos? Los unos son perfectos, son buenos, son la perfección hecha eneatipo. No, los unos buscan escaparse de la ira siendo perfeccionistas. Son las personalidades que en general no tienen malas intenciones, pero tienen una forma de decir las cosas que uno se agarra la cabeza. ¿Por qué son tan importantes en este momento? Porque en el gobierno tenemos bastantes unos. Son seres perfeccionistas que en el fondo de lo que dicen tienen bastante razón, pero creen que lo que es mejor para ellos es mejor para los otros. Y lo dicen de una manera en la cual tienen una empatía casi nula. Sí, ojo con el tener razón. Ellos creen que tienen la razón, pero desde un lugar genuino. Ellos sienten, pero muchas veces, muchas personas, y yo al menos siento que no muchas veces tienen la razón, ¿ya? Hay de todo, pero genuinamente cuando ellos dicen la razón es porque ellos no buscan manipularte ni nada. Bueno, quizás en la política sí, pero los unos en general buscan el bien, y tratan de atravesar ese bien, y lo que es bueno para mí también es bueno para ti. Pero como somos seres distintos es muy difícil, como que lo bueno mío es bueno para ti. Es muy difícil que eso suceda. Como citaríamos ahora si algo el coaching ontológico, que como dijiste viene opuesto a todo lo que son todos los juicios que sacamos de los eneatipos, el punto de vista observador. Sí, pues. A ver, ¿mentir es malo, Panchito? Es complicado contestar eso, porque mentir para qué. Exacto. Si es que alguien se está muriendo y no saco nada con decirle a la persona que viene en un viaje y prefiero que aterrice para que no se venga angustiada, podría ser bueno. Por eso, es simplemente desde el lado que se mire. Bueno, los unos viven la vida de lo bueno y lo malo, y lo bueno para mí es bueno para ti, y lo malo para mí es malo para ti. Y mentir es malo, y así las reglas para todos, y etcétera. Entonces, vamos a dejar esta última parte, vamos a cerrar los unos y vamos a partir con los dos. Que van a ser el próximo capítulo, entonces me interesa que lo veamos en profundidad y toquemos sutilmente los dos que son caprichosos, los orgullosos caprichosos, los orgullosos histriónicos y los orgullosos conquistadores. Ok, vamos a jugar un poco en esto. Importante decir que cerramos la triada que era visceral y volvemos a entrar a la triada emocional, ¿ya? En la triada emocional tenemos los 3 tipos de 2, ¿ya? Lo que los vamos a ver en el próximo capítulo. Vamos a ver cómo fue su infancia, cuáles son sus luces, cuáles son sus sombras, cuáles son las pautas terapéuticas según Claudio Naranjo, según el enneagrama. ¿Son infieles los dos o no? Uy, el tema es importante, desde la infidelidad. Todos pueden ser infieles. Exacto. Todos los eneatipos pueden ser infieles. Pero hay algunos que pueden tener más tendencia y son por motivos distintos. El Exacto. infiel del 2 podría ser... No lo toquemos, Okay. no lo toquemos. Okay. Vamos a dejarlo ahí para
para el dejar próximo- para sí. dejar un problema para el próximo, para que todos se enganchen y nos vean. Y quieren saber si tienen una polola dos, si ustedes son dos, ya ok. No, tranquilo, relajado. Todos pueden ser y no ser, así que no se preocupen, pero lo que vamos a decir son los motivos de base, el por qué De podría dónde ser. nace a De veces. dónde nace. Bueno, vamos con los dos entonces. Y vamos a hablar primero de los dos conservación. Y aquí, se van a acordar todos, porque todos tenemos la tía, la abuelita, esa abuelita que está del dar, que el lado positivo del 2 es el dar, el que te doy. Pero como siempre decimos que hay dos caras de la misma moneda, es dar porque quiero recibir. Y tienen el orgullo detrás. Entonces, el sketch que yo te podría hacer sería cuando uno llega a la casa, donde está la tía abuela, tía Juanita, ¿cómo está usted? Ay, mi amorcito. Y llega, le tengo su pan con mantequilla. Ay, tía linda, ¿sabe que en verdad ya puedo pasar? Mi pan con mantequilla. No te preocupes, lo hice yo para ti. Pero no importa. Ya, tía, disculpe, no, ya me voy a comer la mitad. Como tú quieras, como tú quieras. Tía, disculpe, ¿tiene azúcar para el café? Ah, azúcar. ¿No estás a dieta? Anda a buscarlo tú. ¿Te hace sentido en el 2 conservación eso? Me hace sentido, pero en vez de azúcar era stevia. No, por lo que se cambiara azúcar hoy día. Ah, ya, es que era azúcar sin caloría. Era azúcar sin calorías. Te salió muy bien igual. Pero esa es la tía, el orgullo de saber qué quiere el otro y el orgullo de desprecio de decir, ay, no quisiste lo mío, y aparece el orgullo nuevamente. Y lo que hay detrás, que es el querer ser amado. Exactamente. Claro. Cuando dejan de ser el centro de atención, Les duele. Y sale el orgullo, y vaya orgullo. Sí, son orgullosos, son orgullosos. Después viene el 2 sexual. El 2 sexual nos vamos a ir como ya al máximo, la máxima desformación de la personalidad, que el que estoy acá, que esto no se puede más, que tenemos, que el gobierno, que hay muchos personajes, ¿ya?, que están en la televisión, que son muy histriónicos, muy simpáticos, muy femeninos de repente, muy como formas histriónicas de hablar, y esos son los 2 sexuales. Yo creo que se les ocurre quién podría ser famoso que hable un poco así, ¿o no? No, vamos a dejarlo hasta ahí nomás. Dejémoslo ahí para no tener problemas después. Vamos al 2 social, los conquistadores. Los conquistadores. Cuando te dicen ejemplos de 2 social, uno dice, ¿quién diablos puede ser 2 social? Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte quería ser amado por todos, quería crecer, estar en todos lados, pero conquistar todo. Y cuando no podía conquistar una cosa, que era una persona que no podía conquistar, se volvió loco, siendo que era prácticamente el dueño de Europa. Y cuando uno lo ve en los amigos, de repente son estos empresarios que tienen una caminada así como aquí vengo yo, que no es necesariamente despectiva ni nada, sino que es como vienen como un pavo real, que no es el pavo real, porque es un pavo real, pero que no mueve tanto las plumas. Porque No, hay otro. el pavo real que mueve mucho las plumas. Perdón, discúlpame, pero, o sea, claro, que mueve las plumas, pero el otro pavo real que te gusta a ti, que siempre me... Hay algunos 3 que son pavo real, pero Claro. lo vamos a ver después, no te adelantes. Bueno, este es el pavo real que si bien mueve las plumas, ¿ya?, y dice, acá estoy yo, y hablan de su empresa como, no, yo vine esto porque quería salvar el mundo, y cuando ven en la cara de las personas que lo están mirando, como se sienten enamoradas de cómo está hablando, se llena de lo que hay detrás. Es que también, como el 1 conservación y el 1 sexual, quieren buscar amor, y eso es lo que más necesitan. Exactamente, de niños. El hijo de nadie quiere ser el padre de todos. De ahí nace como el abandono infantil, a veces en sus necesidades básicas. Toma una posición, digamos, paternal, y tempranamente es como un viejo chico, digamos, ¿ya? Y tempranamente toma como responsabilidades de adulto, y con un desplante de encanto y seducción trata de seducir a todo el mundo. Es como, no es una seducción directa, es una seducción a todas las personas. Entonces vamos a ver ahí que se mezcla mucho con el 3 también. Sí. ¿Ya? Disculpa que te haga una pequeña introducción, porque en el fondo acá también es súper importante decir, porque para no herir sutileza o cosas así, es que cuando tú dices un niño no querido, no es necesariamente que el padre no lo haya querido y la madre o las figuras de apego no lo hayan querido, sino que es que el amor que se le dio tal vez fue de una manera distinta a la que el niño necesitaba. Exactamente. Entonces es súper importante destacar, porque el niño no visto no es que los papás no lo quisieran ver necesariamente. Puede ser que
tenían que trabajar mucho, que en el fondo se daban condiciones en las cuales no lo podían ver. Entonces, también no hay que martirizarse por esta infancia, sino que simplemente traerlos a la conciencia, porque creo que es importante hacer cuando toquemos temas de infancia es muy importante lo que dices tú, porque generalmente es un niño que reemplaza la figura del padre, pero no siempre es así. No siempre es así, pero por situaciones en la vida, no sé, hay niños que son violentados en el colegio y se vuelven 8 caracteres duros y no fueron violentados por los padres, claro. ¿Ya? Entonces, creo que es importante hacer esa... sí, hay una tendencia a... Pero muchas veces las personalidades nacen de otras formas, de la posición que toma el niño hacia ciertas situaciones, etcétera, etcétera. Y más importante que eso, que lo que quería llegar yo, Pablo, es que esta violencia que puede tener, o que este no visto, o que este no amado, no necesariamente habla de un mal padre. Habla de un padre no consciente de las necesidades solamente, y que tal vez dio lo mejor que podía dar con las herramientas que tenía, porque es importante destacar eso, porque realmente la gente puede decir, oye, mi hijo es 8, fui pésimo, o mi hijo es 2, no le di amor, y creo que no, yo le di como yo quería, de la mejor manera, otros que pueden que sean malos claramente, pero es importante destacar eso, para que nadie se sienta atacado en este podcast, porque no es la idea. Sí, es importante lo que dices, porque como bien dices, como lo hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía. Y ese es nuestro objetivo, de poder, porque cuando uno se hace consciente de las situaciones, es cuando uno puede hacer los cambios y transformarse en alguien mejor. Así que bueno, vamos cerrando este capítulo. Creo que estamos listos. Y dejemos los invitados a seguir nuestras redes, para seguir. Suscríbanse. Y ya. Así que nos vemos la próxima vez con el 2. Sí, quería decir unas palabras finales bien cortito. Uno no se puede escapar mucho de la sombra, ¿ya? El placer y el dolor van un poco de la mano. Y voy a poner algunos ejemplos por aquí. Vas en el desierto, en medio del desierto, caminaste 10 horas y te ponen 5 vasos de agua con gas. Te tomas el primero y es un placer increíble, pero el 10º quizás te dé asco. Y el placer y el dolor lo regula una misma bandita en el cerebro prefrontal, junto a otras hormonas y qué sé yo. No puede existir la felicidad si no se atraviesa el dolor. Si uno anda por la vida buscando ser feliz y olvidándose el dolor, la vida se va a encargar de decirte que para ser feliz hay que pasar por momentos dolorosos. Y aquellos ancianos, personas que llegan tarde a comprender esto, y a veces ya la bola de nieve es tan grande que no lo entienden y no mueren muy felices, ¿ya? Mueren tristes. Y por eso que es importante verse, mirarse, mirar las sombras. Y voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, cuando se te pierde un niño, tu hijo en el supermercado, en el parque, y lo perdiste de vista una vez, viene una angustia tremenda, y quizás para el niño también. Perdí a mi papá, y de repente cuando se encuentran es un placer increíble. Y así ocurre también cuando dos enamorados pasan 4 o 5 meses y se reencuentran después de un largo te echo de menos, te he echado de menos, te he extrañado. Y ese encuentro es un encuentro que a veces uno no quiere que acabe. Y lo mismo cuando tu hijo se va de viaje y lo extrañas y lo echas de menos y después vuelves, un encuentro maravilloso. Entonces, o cuando ves un paisaje muy bonito, es que quizás porque ves muchos paisajes no tan bonitos todos los días. O cuando los niños se aburren, es importante que se aburran, porque ahí es donde van a buscar herramientas para entretenerse. Entonces no van a valorar la entretención si es que no se aburren. La música existe gracias al silencio, etcétera, etcétera, miles de ejemplos. Entonces quiero invitarlos no solamente a ver el segundo capítulo, sino que también invitarlos a ver las sombras, porque ahí quizás está la respuesta o la forma en donde uno puede encontrar para ser más feliz y caminar más liviano. Así que los dejamos invitados al otro capítulo. Chao, chao. Nos vemos.